Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El proceso electoral en Estados Unidos estuvo envuelto en una fuerte polémica, lo que provocó la expectativa mundial. Sin embargo, luego de conocerse el resultado, los representantes de ambos partidos políticos han brindado un ejemplo de madurez política al garantizar una transición sin sobresaltos, por el bien de la democracia más sólida de la historia moderna. Los mercados bursátiles se han recuperado, alcanzando niveles históricos en algunos casos, después de la reunión entre el presidente Barack Obama y su sucesor Donald Trump. A diferencia de lo que ocurre en América Latina, en Estados Unidos, las fuerzas políticas procuran brindar estabilidad al sistema, aun cuando continúan defendiendo sus posiciones ideológicas. La dinámica de las elecciones en Estados Unidos ha sido objeto de análisis y debate durante meses. Sin embargo, ahora se plantea la oportunidad de demostrar, una vez más, que la mejor forma de dirimir las diferencias políticas es a través de las instituciones democráticas y republicanas. Hoy en Dimensión, analizaremos el proceso electoral en Estados Unidos, las razones que explican sus resultados y los escenarios que se pueden plantear para la economía y la política global. Iniciamos el programa Dimensión. Tengo el gusto de estar como moderador invitado, dado que el doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar presente en esta oportunidad. Esta semana se llevaron las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones muy particulares, con resultados que han dado de qué hablar alrededor del mundo. Y queremos discutir sobre las características, cuáles son las proyecciones que se pueden hacer, dados los resultados que se tuvieron. Y para ello tenemos analistas prestigiosos. En primer lugar, el licenciado Edgar Ortiz, quien es director ejecutivo del CES, el licenciado Carlos Brand, quien es internacionalista, y el licenciado Hugo Maúl Rivas, quien es analista económico. Muchísimas gracias por estar acá y aceptar la invitación. Estas elecciones en Estados Unidos tuvieron ciertas características especiales, sobre todo si se considera la tradición que ha tenido este país durante más de 200 años de democracia. Fueron unas elecciones en las cuales hubieron bastante conflictividad, digamos, los debates, si uno ve los debates que hubieron hace 4 años o hace 5 años, cuando fue las elecciones de Obama y Romney, digamos, eran otro tipo de dinámica y las discusiones o los debates en esta oportunidad fueron sumamente conflictivos. ¿Qué fue lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado, digamos, dentro de la política de Estados Unidos que nos arroja este resultado y que se hayan llevado las elecciones bajo este esquema? Licenciado. Bueno, a mí me parece que, como todo país y cualquier gobierno, estar al frente del Ejecutivo durante 8 años va provocando un desgaste, independientemente de si sea de un color o sea de otro color. Y en el caso particular del Partido Demócrata, pues Obama, que amplió o tomó un discurso y una agenda de reformas que claramente movieron a Estados Unidos en el eje de las reformas en el sentido social, el famoso Obamacare y toda esta agenda demócrata, claramente conlleva un desgaste y también conlleva una cierta polarización en la población, porque como toda política pública no puede quedar uno bien con todo el mundo en todo momento. Entonces me imagino que en principio es una combinación de grupos que no se sintieron representados, grupos que esperaban otra cuestión de la administración Obama, el propio desgaste de la administración Obama en todos los frentes, en el frente internacional también. Al final confluyen en lo que uno esperaría en un país democrático, y es que se expresen las voluntades diferentes, no como en el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega se podrá reelegir 150 veces, que aunque exista oposición, simplemente no se va a manifestar porque se manipulan las instituciones. Yo desde esta perspectiva creería que es un reemplazo normal. Después de 2 periodos, pues cambia, lo hemos visto en el pasado. Hay otros tonos diferentes que seguramente los vamos a tocar luego en el programa. ¿Licenciado? Sí, yo creo que lo que el último decía Hugo es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, creo que lo que estamos viendo en muchas democracias del mundo occidental es un divorcio entre la agenda de las élites y digamos, las preferencias de los votantes en general, y eso es lo que le ha pasado un poco a la política americana. Uno se puede preguntar cómo es posible que un tipo como Donald Trump, con este discurso tan agresivo, tan antisistema, haya conseguido tanta popularidad, y la respuesta la encontramos en, bueno, quizás la agenda que han manejado las élites está muy divorciada y muy distanciada de la realidad.
digamos, claramente el grupo del hombre blanco de clase trabajadora en concreto se sintió muy excluido de las políticas generales del Partido Demócrata en los últimos 8 años y, digamos, fue acumulando una insatisfacción que se fue traduciendo en un voto contrario al Partido, digamos, Demócrata. Uno puede ver que, por ejemplo, estados como Pensilvania o Michigan, donde no ganaban los republicanos desde la época de Reagan, que digamos estados azules tradicionalmente desde entonces, ese voto justamente de la clase trabajadora blanca demostró que ni siquiera en esos estados el Partido Demócrata había logrado, digamos, generar simpatía y cercanía con las demandas de ellos. Si uno lo ve en el contexto occidental, muy parecido a lo que pasó con el Brexit, ¿no? Las élites pensaban que todo aquel que estuviera en contra, digamos, de permanecer en la Unión era un antisocial, un psicópata, digamos, alguien completamente equivocado, y sin embargo, cuando hacen el plebiscito se dan cuenta que la mayoría de la gente no está en la misma sintonía que las élites. Entonces yo creo que es un buen momento para que ellos reflexionen, ¿no? Que se pongan a pensar qué han estado haciendo mal, porque han alejado tanto al elector de la agenda programática de los gobiernos, y que se pregunten qué cambios hay que hacer para reconducir el rumbo, ¿no? Hay dos tendencias, digamos, en los últimos años, que es básicamente la crisis económica en el mundo, que no termina, sobre todo en el mundo desarrollado, que no termina, digamos, de finalizar, valga la redundancia, pero digamos, la economía mundial no se recupera al ritmo que venía previo al 2008. Y eso ha tenido como consecuencia que el votante promedio, digamos, no vea que sus ingresos suben con la suficiente rapidez, y de hecho se ha dado también la profundización de la desigualdad durante ese mismo periodo. ¿Hasta qué punto, digamos, nosotros podemos considerar que eso sea un factor relevante en lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que se ha visto también en la Unión, en el Reino Unido, y algunas otras manifestaciones extremistas que se están dando también en el resto de Europa? Licenciado. Muchas gracias, Paul, por la invitación a esta discusión sobre las elecciones de Estados Unidos. Un honor estar aquí. Yo pienso que a raíz de la crisis financiera del 2008, al gobierno de Obama le tomó a asumir una responsabilidad muy grande, y era levantar de nuevo la economía. Sabemos que Estados Unidos es prácticamente el motor de la economía mundial, y todas las economías giran en torno a la de los Estados Unidos. Si Estados Unidos está bien, al mundo le da bien. Si Estados Unidos está bien, a América Latina le da bien. En especial a Centroamérica también, por las tendencias de los mercados. Obama estuvo 8 años en el poder y sacó de la recesión a Estados Unidos. Obviamente no a los niveles deseados de la población, sí a un ritmo de crecimiento muy bajo, demasiado bajo para los estándares que esperaba la población. Sabemos el tamaño de la economía de Estados Unidos, que si es de 1%, por el tamaño equivale a un 2% de cualquier otro país. O sea, tiene una magnitud muy impactante. Obviamente el estadounidense no estaba satisfecho con eso, y Donald Trump, vimos a lo largo de los debates cómo él vino mejorando. Hillary tal vez está en una posición muy cómoda al principio, muy confiada. Entonces ahí es donde tal vez Donald Trump analizó dónde podría dar. Y fue justamente en el tercer debate que él dio en el blanco, siento yo, a mi criterio. Él dijo, bueno, yo voy a generar empleo y yo lo sé hacer. Yo soy empresario, sé por dónde abordarlo. Vino con un discurso muy convincente, tuvo el poder de convencer a la población, en especial a la población trabajadora, que es lo que ellos quieren escuchar. Mejorar sus ingresos. El Medio Oeste, el Midwest, que se le conoce, ellos, digamos, no les importa seguridad internacional, no entienden Irak, no entienden qué está pasando afuera de los Estados Unidos. Ese contexto no lo pueden interpretar bien. A ellos lo que les interesa es escuchar, quiero empleo, quiero trabajar, y Donald Trump ofreció eso.
Y siento que ahí dio un giro importante para las encuestas, el apoyo que ganó Donald Trump. De hecho, digamos, si uno ve la clasificación que hacen de la encuesta que publican varios medios, entre ellos el New York Times, lo que uno se da cuenta es de que las personas que más votaron por Donald Trump son personas que consideran que la situación económica está peor hoy que en el pasado. Y eso, digamos, de alguna forma da el indicador de que lo que la gente realmente quiere es un cambio, mejor empleo posiblemente o mejores salarios. Licenciado. Sí, efectivamente, creo que lo que menciona Carlos es importante. No se puede negar que Obama recibió una economía en la gran crisis financiera 2007-2008, hizo políticas con las cuales podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero logró recuperar la economía. No la logró recuperar a los niveles que el votante esperaba, y en un país tan grande tampoco logró impactar regionalmente en los distintos núcleos productivos que tienen los Estados Unidos, y de alguna manera no impactó mayor cosa en estos estados tradicionalmente demócratas que hoy se dieron vuelta y votaron por Trump. Todo esto es una cuestión natural económica que tenía que suceder, como de alguna manera los ajustes no son perfectos. Ahora, ¿por qué el gobierno de Obama no hizo más por identificar estos lugares donde había gente más desafecta con lo que estaban haciendo? ¿Por qué no invirtió más? Bueno, no lo sé, eso habrá que preguntarse a los estrategas políticos por qué consideraban que estaban tan seguros ahí. Pero al final de cuentas, además del malestar económico, creo que también este electorado de estas regiones, digamos, con mucho más presencia descendiente de anglosajón, hombre blanco, trabajador, de cierta manera creo que también hay un recelo respecto de la agenda excesivamente progresista que proponía Hillary Clinton. Claramente está toda esta franja que le llaman el Bible Belt de los estados del sur, que son muy, pero muy religiosos. Había un discurso también del Partido Demócrata que a mi juicio chocaba con valores fundamentales del norteamericano promedio, que no es el norteamericano de Nueva York, de Manhattan o del Soho, ni es el habitante de Santa Mónica en Los Ángeles, sino es el típico habitante que uno encuentra cuando va a una ciudad pequeña o mediana de los Estados Unidos. Yo no descartaría eso como una reacción, una corrección natural hacia una visión más conservadora del mundo. Pero definitivamente la economía jugó un papel, y también jugó un papel la venta de sueños, porque Trump lo que hizo es prometer un estado ideal del mundo que no sé si lo va a poder cumplir, al menos con las herramientas que él propuso. Y eso es parte también de lo que se tiene que analizar sobre qué es lo que se puede proyectar bajo un discurso en donde se promete posiblemente cosas que no se pueden alcanzar, y cómo podríamos calificar ese tipo de conductas políticas. Pero lo vamos a discutir en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos con Dimensión discutiendo sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el impacto realmente de este discurso que se manejó en Estados Unidos durante esta campaña? Digamos, hay algunos analistas que dicen que se llevó a tal nivel de polarización que realmente se hizo un daño, digamos, dentro de la misma democracia de Estados Unidos, y que algunos lo comparan, por ejemplo, el famoso historiador Ferguson, digamos, lo compara, dice, miren, esto se podría comparar con lo que sucedió en 1930, pero de una forma más exacta con lo que sucedió, digamos, en 1860, 1870, cuando hubo un ascenso del populismo, digamos, en Estados Unidos, y que eso tuvo una repercusión posterior en la globalización, digamos, que se estaba experimentando en ese momento, y que parte del discurso también del candidato ganador es precisamente poder revertir de alguna forma el proceso de globalización. Hasta dónde la gente también está manifestando un malestar respecto a los efectos que ha tenido y cuáles son los efectos o lo que se puede proyectar hacia el futuro. Licenciado. Bueno, pero en general ha habido un proceso de polarización que data de 8 años para atrás, por lo menos, ¿no? Yo creo que quizás un poco el problema de la agenda de la administración Obama fue empujar demasiado a la izquierda la agenda tradicionalmente demócrata, ¿no? Digamos, los demócratas han sido de centro-izquierda, quizás Obama en algunos temas la llevó demasiado lejos, ¿no?
Y entonces ocurrió un fenómeno quizás un poco deseable, ¿no? Que es una polarización en las cámaras, ¿no? Las cámaras nunca habían estado quizás en tanta pugna como en los últimos 8 años. Las elecciones, digamos, intermedias fueron dejando un poco de evidencia al respecto, fueron perdiendo fuerza los demócratas y al final de cuentas tuvimos algo que Fukuyama llama la vetocracia, ¿no? Al final de cuentas lo que ocurrió fue vetamos todo lo que venga que no sea del consenso, porque básicamente no hay consenso cuando la agenda principal está tan alejada de la mediana, ¿no? Entonces eso jugó un papel muy importante. Y digamos, la vetocracia tiene un problema. Si bien es una buena forma de contrapesar las políticas del Ejecutivo, por ejemplo, también tiene el problema de que la inacción política, ¿no? Empieza a generar un poco de insatisfacción en los votantes y empiezan a buscar soluciones mágicas, ¿no? Que es lo que al final de cuentas, como mencionaba el licenciado Maúl, acaba ofreciendo Trump, ¿no? Y ahora, dentro de esa fórmula, digamos, la insatisfacción también toca algunas venas, digamos, tribales de la gente, ¿no? El discurso anticomercio, el discurso, digamos, racista, obviamente son preocupaciones que el votante empieza a identificar, quizás erróneamente, ¿no? Pero que sin duda existen. Ahora, yo no soy tan desesperanzador, yo creo que si bien el discurso fue anticomercio, antilibre mercado, digamos, hacia afuera, considero yo que digamos, denunciar tratados de libre comercio como el NAFTA o el CAFTA, por ejemplo, para Estados Unidos, en este caso implica pasar por las cámaras, ¿no? Y yo también pensaría que las cámaras, si bien tienen mayoría republicana, no van a doblegarse de forma tan sencilla al discurso anti-globalización. Primero porque el seno del Partido Republicano no está con Donald Trump, algún sector sí lo está, pero la élite, digamos, que marca la línea direccional del Partido Republicano no está con él. Los Bush, por ejemplo, están absolutamente en contra de la política de Trump, y si bien digamos, Donald Trump tiene gente como Giuliani de su lado, va a haber una polarización interna del Partido Republicano, y el Partido Demócrata, digamos, por principios, obviamente va a jugar una contra. Entonces lo que va a tener que ocurrir es que o él se corre, digamos, al centro y a la mediana, o va a tener un problema de vetocracia otra vez. Las cámaras le van a empezar a bloquear el camino y él va a tener que negociar, digamos, con las minorías organizadas en el Parlamento, en el Congreso, para poder aprobar lo que él dice que va a aprobar, ¿no? Que sería cerrar el comercio con China, poner aranceles a la importación para proteger a la industria nacional y demás, ¿no? Lo cual es también muy difícil porque rescatar la industria americana yo no lo veo como una política muy inteligente, ¿verdad? Licenciado. Yo pienso que Donald Trump logró su objetivo, iniciando una campaña polémica con políticas muy radicales. Logró captar la atención de todo el mundo. ¿Cómo lo va a implementar? Es otra pregunta, y pienso que implementar esas políticas va a ser demasiado difícil. Yo pienso que Donald Trump se va a empezar a mover al centro. Hay muchos intereses de por medio, intereses políticos, económicos, migratorios, comerciales, que no van a dejar implementar esas políticas radicales de Trump. Por ejemplo, el sector empresarial de Estados Unidos tiene muchos negocios con México. Comenzando por ahí, él tiene la presión de que no puede cerrarse a los tratados de libre comercio. Podría replantearlos, hacerles algunos protocolos adicionales, pero de que vaya a denunciarlos, no veo eso factible. También muchos de los trabajos de Estados Unidos que promete regresar, lo va a hacer regresando las empresas de la industria de los Estados Unidos. Ahí considero que podría darse una eventual implementación de esa política para ofrecer el empleo que él prometió, pero dejando vigentes todos los tratados comerciales, ofreciendo incentivos a las compañías de los Estados Unidos que están afuera a regresar al país. Y en temas migratorios, muchos recursos, muchas remesas van a Latinoamérica. Hay muchos migrantes en Estados Unidos regularizados o de forma irregular que brindan esa mano de obra necesaria para la economía estadounidense. Así que iniciar deportaciones masivas, como él lo ha mencionado,
no lo veo factible tampoco. Hay factores políticos. Claro, pero la pregunta es, ¿existe un sistema que sea totalmente inmune cuando se le quiere, digamos, modificar de una forma dramática? No hay procesos irreversibles en ese sentido. O sea, hay cosas que, como la historia pareciera ser cíclica, y que volvemos muchas veces a ciertos patrones. ¿Hasta qué punto está blindado el sistema norteamericano, digamos, para efectivamente resguardar lo que se considera, digamos, pilares fundamentales de esa nación? Bueno, yo considero que tal vez lo primero es pensar que son pilares fundamentales, digamos, en un tema concreto que es la política tributaria. Claramente el discurso demócrata durante los 8 años es un discurso demócrata donde hay que gravar las grandes rentas al gran capital, redistribuir a través de los impuestos, cobrarle a los ricos para los pobres. Dentro de este autoritarismo de la corrección política de la izquierda norteamericana, cualquiera que se atreva a pensar fuera de eso es mal visto. Dicho sea de paso, en Guatemala se han importado esas ideas y hay grupos en Guatemala que se han nutrido de esa tendencia para tratar de modificar las cosas como ya se ve en Guatemala. Ahorita hay un cambio en los Estados Unidos, gana un discurso que se basa en la premisa totalmente contraria y es realmente tengamos impuestos de tasas bajas, bases amplias, lo que alguna vez se llamó la economía de la oferta, estimulemos la producción. Todo eso, efectivamente, creo que sí va a implicar un retroceso en determinadas políticas, sobre todo en aquellas en las cuales Estados Unidos tiene una capacidad de poderlo hacer de manera inconsulta con el mundo. El nivel de impuestos que Estados Unidos deba tener, pues tiene la libertad de hacerlo. En materia comercial, tratados comerciales, inversiones internacionales, relocalización de las fábricas que se fueron de Estados Unidos a México, a otros países, eso no es, bueno, quien tiene la opción nuclear y puede tirar la bomba atómica puede hacer lo que quiera y los demás tienen que hacer caso. Pero sin llegar a ese extremo, hay todo un entramado internacional de justicia que Estados Unidos haría mal si empieza a ir en contra de eso. Un ejemplo clarísimo, la Organización Mundial del Comercio. Ahí hay digamos, protocolos, tratados que Estados Unidos ha suscrito libre y voluntariamente donde le obligan a dar cierto tipo de tratamientos a sus socios comerciales. Entonces no es que Estados Unidos de manera unilateral pone y hace lo que quiere. También tendría que sufrir las consecuencias de los mecanismos que tienen todo este conglomerado de instituciones internacionales. Pero, perdón, digamos, hay algunos países en donde se está manejando el mismo discurso. O sea, un escenario es en donde, claro, Estados Unidos pone ciertos aranceles y el resto de países pues hace exactamente lo mismo. O sea, y lo que tenemos es una guerra comercial, que fue lo que ocurrió en los años 30, y digamos, sí, tenemos, claro, no había una Organización Mundial del Comercio, no había esta infraestructura, pero tampoco es imposible. Sí, yo no quisiera ser apocalíptico, aunque claro, en los 30 pasó eso y terminamos en la Segunda Guerra Mundial. Creo que la lección de la Segunda Guerra Mundial en el periodo de la reconstrucción es hagamos un sistema monetario mundial donde todos tengamos algo que decir y algo que perder con tal de respetar reglas mínimas del juego. Lo mismo la Organización Mundial del Comercio a partir del... En ese entonces también estaba el patrón oro, digamos, que era un sistema, digamos, de alguna forma... Yo lo sé, pero en todo caso, si estamos modelando esto como una opción nuclear en el sentido que Estados Unidos va a jugar por sí solo, sea lo que sea, creo que también habría que hacer el análisis estratégico, cómo van a responder los demás. ¿Será que la China se va a quedar con los brazos cruzados? Entonces, yo me imagino que cuando se hace todo ese análisis, en la evaluación costo-beneficio, creo que tiene que privar la cordura. O sea, ¿hasta qué punto tengo que cumplir una promesa cuando en realidad no le conviene a nadie hacer cumplir esa promesa? Y al final de cuentas, una vez electo en el poder, si no tengo interés en perpetuarme en el poder, quedar mal con algún grupo de electores, no sería la primera vez que un político no cumple una promesa. Y yo creo que llevar a los extremos que estamos planteando aquí las promesas sería realmente costosísimo para el mundo y para Estados Unidos. Yo simpatizo con lo que dice Carlos, más bien creo que va a tener que hacer algún tipo de política populista interna para quedar bien con algunos electores en áreas deprimidas de los Estados Unidos, pero me imagino que podrán ser subsidios a determinadas industrias, incentivos, sin llegar a esos extremos. No es lo mejor para Estados Unidos, pero definitivamente para el mundo creo que lo peor sería que el gobierno de Estados Unidos diera esos pasos y que entráramos en una guerra arancelaria en el mundo, luego una guerra de devaluaciones competitivas. Eso, a como está el mundo hoy, creo que tendría consecuencias más allá de lo económico.
si uno ve lo que está pasando en la zona euro, pareciera que sí hay un discurso en donde muchos países se quieren salir de ese acuerdo que era lo que permitía, digamos, toda esa integración. ¿Hasta qué punto eso puede cruzar el Atlántico y otros sectores para poder, digamos, desmontar o desmantelar esta infraestructura? Lo discutimos en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Entramos al tercer segmento del programa Dimensión, hablando sobre las elecciones en Estados Unidos y las consecuencias que pudiera tener para la geopolítica mundial, incluida la economía mundial. Licenciado Ortiz, digamos, realmente hasta qué punto se puede llevar esto a extremos, digamos, en donde, claro, como indicaba el licenciado Maúl, tendría costos sumamente altos para los países, pero tampoco fuera la primera vez en que los países actúan de forma irracional, digamos, se ha dado en el pasado. ¿Hasta dónde se puede llevar estos escenarios? Bueno, yo soy optimista en cuanto a que, digamos, somos una sociedad que ha disfrutado las mieles de la globalización, del libre comercio. Creo que sería muy complicado realmente, digamos, tirar eso por la borda. Pero creo que hay insatisfacción en algunos ámbitos, ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, ya que lo mencionábamos, ¿no? El ascenso de Marine Le Pen y el tema del Brexit se explican otra vez la tiranía de la élite políticamente correcta de la Unión Europea, ¿no? Que en algunos temas es una bendición tener la Unión Europea porque tenemos un gran tratado, no solo libre comercio, sino que es una zona aduanera común, con una moneda común. Que ha mantenido en paz a Europa, un continente que se ha caracterizado por las guerras. Muy bélico, ¿no? Pero los costes, digamos, de esa negociación han sido una élite europea que básicamente manda de forma tiránica, ¿no? El ejemplo que teníamos era la Constitución de Lisboa, que prácticamente la pasaron a golpe de talón. Y eso obviamente va generando insatisfacción y es lo mismo, ¿no? Se están rebelando los electores contra unos excesos de una autoridad central que además no está bien representada a los ojos de los países europeos y genera también cierta reacción. Pero yo no veo a nadie realmente dispuesto, digamos, a renunciar a la globalización, al libre comercio. Es verdad que hay temas migratorios sumamente delicados, ¿no? Que también comprometen la seguridad nacional, que es otro tema, digamos, por el cual Donald Trump acaba ganando, ¿no? La gente percibe que el gobierno de Estados Unidos no les está protegiendo en temas fronterizos, en temas de migración, y por eso votan por un xenófobo, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa en el Reino Unido, lo mismo pasa en Francia con los partidos de extrema derecha. Entonces, yo más bien creo que es un balance, no nos hemos dado cuenta, como decía la expresión del licenciado Maúl, ¿no? La dictadura de la corrección política tiró demasiado por un lado la balanza ideológica y ahora mismo lo que la gente está pidiendo es un rebote, es decir, hey, momento, nos hemos ido desbalanceando a un lado y tenemos que regresar. Ahora, la prudencia, la cordura, la buena negociación tienen que primar en este caso para que regresemos, digamos, el péndulo al lugar correcto, tampoco nos vayamos a un extremo, digamos, de abolir el comercio exterior, de volvernos, digamos, completamente cerrados, de ser antimigración al 100%, creo que eso nadie lo está planteando, pero sí creo que en ese péndulo, como repito, hay que volver a equilibrar el debate y es lo que yo veo que está pasando, más que una reacción o una política reaccionaria anticomercio, antifronteras, anti todo, ¿no? ¿Y la migración cómo queda en este escenario, licenciado? La migración, digamos, respecto a Centroamérica, México, la migración es un tema muy delicado, es un tema muy político, está muy ligado a intereses comerciales. Habría que ver si el plan Alianza que está impulsando ahorita la administración demócrata y que ahora más que nunca tiene intereses de concluirlo en diciembre y echarlo a andar, habría que ver si Donald Trump va a apoyar ese plan. No está muy claro. Y sin duda todo ese capital que vendría a estos países sería para facilitar a los migrantes nuevas oportunidades. Es un tema de seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Los flujos migratorios que van de aquí al norte. Pero yo no creo que Donald Trump vaya a iniciar una deportación masiva sin un debido proceso en los Estados Unidos.
Yo pienso que su discurso de campaña fue más de sensación para crear esa controversia, esa popularidad que él necesitaba. Yo no veo que vaya a iniciar esas deportaciones masivas. Aun cuando hay muchas presiones migratorias en el mundo, ¿verdad? O sea, las presiones migratorias en Europa son sumamente fuertes con todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, digamos. Y en Estados Unidos las cifras indican de que la migración, digamos, se ha incrementado en los últimos años y también eso ha creado el descontento en las personas. No sería la primera vez que, digamos, Estados Unidos aplicaría una política migratoria estricta, digamos. Ferguson también menciona, por ejemplo, cómo las políticas migratorias en los años 1860 y 1870, digamos, fueron sumamente estrictas contra los chinos, por ejemplo, con la comunidad china. Y si bien todo el resto de Europa podía migrar a Estados Unidos, en este grupo particular se les vetó. Lo mismo sucedió, digamos, para la Segunda Guerra Mundial, claro, en un contexto de guerra, por supuesto, con los japoneses, pero digamos, no sería tampoco la primera vez que cierto grupo particular en Estados Unidos se vea afectado. Sobre todo, no solamente estamos hablando de los latinos, sino también del mundo musulmán, licenciado. Yo lo que considero aquí es que, Estados Unidos puede cerrarse al mundo en cuanto a flujo comercial, en cuanto a flujos financieros y en cuanto a flujos migratorios, sí. ¿Estados Unidos va a decaer y a desaparecer por eso? No, porque es una economía muy grande, es una economía donde el tamaño del país y el tamaño de su producción le permiten cierto nivel de bienestar sin depender del mundo. De hecho, si uno mira el tamaño de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos respecto a su producción total, será 3, 4%, mientras que en nuestros países es 15, 20, 25, 30%. Entonces nosotros, como países pequeños, sí dependemos mucho más de qué tan integrados estamos al mundo que los Estados Unidos. Pero lo que también es cierto es que Estados Unidos hoy tiene graves retrasos en materia de innovación, de infraestructura, de productividad, que cerrándose, no creo yo que vaya a tener todas las oportunidades que tendría si es que se abre al mundo y sobre todo sacrificando el mercado que representa el mundo. Valga decir que Estados Unidos ya no es la economía más grande del mundo, es la China. Y valga decir que la Unión Europea como bloque es más grande que los Estados Unidos. Entonces ahí lo pudiera hacer, sí, como lo pudiera hacer Brasil, pero vemos que el mismo Brasil, que lo intentó durante mucho tiempo, repiensa su modelo y empieza a abrirse. Yo aquí tal vez quisiera ser muy pragmático. Los intereses comerciales, monetarios, financieros que hay detrás de la apertura y la globalización, yo creo que son suficientemente poderosos como para hacer entrar en razón a un político que quiere echar todo esto por la borda. Y necesitaría también, ya lo han dicho los dos interlocutores, que el Congreso y el Senado estuvieran de acuerdo en este tipo de cuestiones. O sea, yo sí creo que el sistema institucional norteamericano está hoy preparado para parar un extremo de locura que pudiera haber. Eso no resta la probabilidad de que pueda ser un líder mesiánico y convenza a su país de tirarse el despeñadero, pero en estos momentos creo que se ha jugado demasiado y está demasiado integrado el mundo para que una persona, por más que sea el presidente de los Estados Unidos, pueda tomar decisiones tan radicales que tiene costos en todo. Es que son costos que se van al resto del mundo, no se quedan en los Estados Unidos, y ahí es donde yo creo que van a intervenir otro tipo de fuerzas finalmente. Bueno, de hecho, lo que uno ve que sucede con las bolsas, cuando caen inicialmente y luego tienen un rebote, digamos, sobre todo en Estados Unidos, no sucede tanto en las bolsas asiáticas, en donde efectivamente la caída fue mucho más pronunciada y la recuperación mucho más lenta. Digamos, de alguna forma están evidenciando, digamos, que claro, dentro de Estados Unidos las perspectivas puedan ser unas, pero afuera pueden ser otras. Y eso es, digamos, la preocupación de por qué el mundo, digamos, está comentando sobre este tema, digamos, y que no le ha sido indiferente. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, los efectos para América Latina con estas nuevas políticas? Sobre todo considerando que parte del discurso es regresar a Estados Unidos a una política aislacionista. Digamos, lo que sucedió en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, o muchísimo antes, digamos, cuando Estados Unidos velaba más por sus propios intereses y no tanto por lo que sucedía en el mundo, que fue lo que lo caracterizó en el siglo XX, digamos. ¿Qué puede suceder con Estados Unidos? Bueno, mejor dicho, con el resto del mundo y América Latina en particular, si Estados Unidos aplica esta política.
Bueno, si fuera cierto que la política se aplica, yo creo que el más afectado es México, ¿no? Y hablando de bolsas y de resultados, creo que el peso mexicano evidenció que era un proxy del pesimismo, digamos, de los agentes económicos respecto al resultado. Cada vez que Donald Trump subía en las encuestas, el peso mexicano se depreciaba, ¿no? Y justamente el día de la elección, conforme Donald Trump iba subiendo en los resultados, el peso mexicano se iba cayendo, ¿no? Abrió como en 18.20 por peso y cerró en 19.40 por pesos por dólar, ¿no? O sea, te dice que la economía sí está preocupada por lo que pueda pasar, principalmente porque hay mucho, digamos, intercambio comercial entre México y Estados Unidos, con lo cual diría yo que la economía más afectada, y también hay digamos, una inversión extranjera directa importante de los americanos en México que podría afectar muchísimo en dado caso que sea alguna política proteccionista por parte de los Estados Unidos. Creo que para Centroamérica, por suerte, nuestro retraso, en este caso es una bendición, no estamos tan expuestos, digamos, al tipo de inversión que está expuesto México. No somos un país que atraiga su contratación de industria a Guatemala, salvo en algunos casos como los call centers o algo así. Aunque no estamos, nosotros dependemos de Estados Unidos en remesas, en inversión. En materia de remesas, sí, directa, digamos. En turismo, en muchos. Por supuesto, ¿no? pero digamos, el target yo creo que es industrial, ¿no? A ellos les preocupa un poco regresar la industria a Estados Unidos. No creo que en ese sentido, digamos, nosotros estemos tan afectados. Obviamente depende del grado digamos, de ilusionismo que proponga Estados Unidos, así nos afectaría. Si hay de verdad un cierre, digamos, comercial, claro que nos afecta, ¿no? Mandamos muchos productos a Estados Unidos, pero no estamos tan expuestos como México en mi concepto, ¿no? Luego, digamos, para Sudamérica creo que están un poquito más dosificados. Ellos tienen también mucha participación en el mercado asiático, en el mercado europeo. Creo que no están tan afectados. Quizás los más afectados serán los asiáticos, porque lo que sí tal vez sea una realidad es que si bien Donald Trump no va a ser alguien que, digamos, si no puede hacer estos cambios en materia de política exterior comercio exterior que están planteando, sí es probable que no suscriba nuevos tratados de libre comercio. O sea, yo creo que lo más probable es que él no continúe la apertura comercial, y hay mercados asiáticos que están interesados en integrarse comercialmente con el mercado americano que no lo harían. Si eso es la realidad, nosotros salimos en todo caso beneficiados, porque nosotros entonces tenemos el acceso al mercado americano de forma libre y los asiáticos van a estar prácticamente vedados de esa posibilidad, y además tienen, digamos, el mercado asiático tiene muchísimo mejor competitividad que nosotros, así que es una oportunidad para que nosotros como mercado centroamericano nos pongamos un poco al día en temas de competitividad y accedamos al mercado gringo, ¿no? Pero, digamos, el tema de aislarse no solamente pasa por el comercio, también pasa por el tema político. De hecho, uno de los puntos de debate era decir, miren, que el resto del mundo se las juegue como se las tiene que jugar, que incurran en los costos que tiene que incurrir en materia de protección, por ejemplo, en el caso de la OTAN, en el caso de Corea del Sur o en el caso de Japón, y que ellos sean los que afronten los costos y no Estados Unidos. Y eso obviamente sí tiene o tendría un efecto, digamos, geopolítico importante, sobre todo por los países que dependen de la protección de Estados Unidos, digamos. Y lo que veríamos en dado caso es una renuncia de Estados Unidos en el liderazgo que ha ejercido, o qué escenario podríamos ver. Se los dejo para la siguiente y último segmento. Continuamos en Dimensión. Entramos en el último segmento del programa Dimensión discutiendo sobre los resultados o los efectos que tendrán las elecciones de Estados Unidos. ¿Podría Estados Unidos retomar o renunciar a ese liderazgo mundial que ha ejercido durante el siglo XX? ¿Y cuáles serían los efectos, licenciado Maúl? Bueno, yo considero que una superpotencia no puede renunciar a su rol protagónico en el mundo, porque en la política el lugar que no se ocupa lo va a ocupar otro. Entonces aquí hay un riesgo grandísimo. Los chinos estarían, creo, felices de que los Estados Unidos decidiera una política aislacionista, lo mismo que los rusos. Y al final de cuentas, yo creo que aquí lo más importante que hay que considerar es Estados Unidos para nosotros como Centroamérica representa una cuestión súper importante, casi de vida o muerte. Pero Estados Unidos en otras dimensiones para el mismo Europa tiene una importancia más política que económica. Entonces creo que en otros lugares se estará discutiendo este mismo tema con otro matiz diferente como nosotros lo vemos. Y eso también de cierta manera refleja que aunque puede ser dentro de este sistema un polo muy importante, no es el único. Y creo que mal harían simplemente cerrándose y pensando que viendo solamente hacia adentro ellos van a poder garantizarle a su pueblo un mejor nivel de vida, mejores condiciones,
Sobre todo cuando lo que le hace falta a Estados Unidos en materia económica son reformas profundas que lo hagan más competitivo, que lo hagan más productivo y que lo pongan cara a cara con países europeos que ya han hecho esas reformas y países asiáticos que la están haciendo. Creo que ahí la población norteamericana tiene que tener claro que esto no son los próximos 4 años o 8 años, sino es el futuro 20, 30, 40, 50 años. Y eso creo que se tendrá que ver reflejado en las fuerzas políticas, poniéndole un límite a cualquier cosa que el discurso diga. Yo coincido con lo que dice el licenciado Maúl. Estados Unidos no va a ceder su liderazgo mundial que ya tiene. Lo hemos visto a través de la historia, potencias subiendo, potencias bajando, nuevas tomando el poder mundial. Lo vimos Reino Unido en el siglo pasado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Y aquí Estados Unidos tiene que seguir ejerciendo ese liderazgo. Hemos visto regiones conflictivas del mundo, Irak, mucha de la defensa de Taiwán, Corea del Sur, depende de los Estados Unidos, Japón. Y quiero tomar la experiencia ahorita de Irak. La administración de Bush fue muy fuerte en Irak, entró muy fuerte. Pero cuando llegó Obama, provocó una retirada sustancial de las tropas. ¿Y a qué dio origen eso? A la formación del Estado Islámico, que está regado ya por varios países de África, nororiental, Medio Oriente. Están ocasionando atentados terroristas y sin duda es una amenaza de seguridad para los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no se puede dar esos lujos de ceder liderazgos a regiones desprotegidas, vulnerables, donde prevalece la anarquía, como en Irak, los grupos chiitas y sunis, peleas entre ellos, y dio origen a esta formación. Entonces, aquí yo siento que el Partido Republicano va a utilizar más el poder militar, así como para ejercer su liderazgo mundial. Ver regiones conflictivas, tenemos Siria ahí. Estados Unidos no está jugando un rol muy determinado en Siria, lo está haciendo más Rusia, ¿verdad? Entonces aquí se podría emplear esa política del brazo militar que ha caracterizado a los Estados Unidos más cuando los gobiernos son republicanos. Entonces ahí es donde van a mantener el control. Para ir concluyendo, el tema de los impuestos que mencionaba el licenciado Maúl, digamos, una de las promesas es esa, reducir drásticamente los impuestos, digamos, pero en un contexto en donde el discurso dominante es de alguna forma en contra de la desigualdad, en un contexto en donde la desigualdad ha aumentado, en donde precisamente la tendencia desde los años 80 hasta acá fue reducir los impuestos en todos los países desarrollados. Digamos, es una tendencia que ya viene, digamos, Estados Unidos tal vez se había quedado un poco atrás precisamente, digamos, durante las últimas 2 gestiones, pero digamos, se podría realmente continuar profundizando esta tendencia y cuáles serían los efectos en ese discurso de la desigualdad que es muy potente, digamos, hoy en día en el mundo. Bueno, depende cómo se lo encare, ¿no? Yo veo un paralelo con la época de Ronald Reagan. Cuando Reagan hace las reformas económicas, realmente beneficia mucho a la clase trabajadora, por eso se sube tan popular. Yo creo que Estados Unidos tiene un problema tributario claro. En primer lugar, tiene una tasa corporativa muy alta comparada con el primer mundo. Es 35% la tasa corporativa, a la par de Suecia, Suiza, incluso es demasiado alta, ¿no? Y el segundo lugar, tiene un problema digamos, de rent seeking, ¿no? El código tributario americano es tan complejo que la forma, digamos, de eludir impuestos que han conseguido los grandes intereses es, como la tasa es alta, yo busco una serie de complejidades en la ley para pagar menos en términos de renta imponible, ¿no? Entonces se ha creado un sistema tan perverso que al final de cuentas acaba siendo peor, ¿no? La legislación tributaria se multiplica, eso genera costos muy importantes. Hay un interesante trabajo que han hecho para investigar, digamos, el costo simplemente de pagar impuestos, ¿no? Todo lo que implica, contratar auditores, abogados y tal, y la complejidad ciertamente está muy crecida. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad muy importante. La desigualdad se puede combatir si tú mejoras el clima de negocios. En lugar de tener un sistema tributario tan complejo como el americano, podría simplificarlo, hacer un recorte de tasas
y quizás el crecimiento económico empieza a pegar a la clase trabajadora que tanta falta le hace que la economía se dinamice. Como decía el licenciado Maúl, realmente la competitividad general de Estados Unidos ha venido decayendo en los últimos años. Lo que había sido tradicionalmente un paladín del libre mercado, digamos, de la libertad de empresa, no es tal. Y yo creo que por ahí pasa muchos de los problemas que afectan en temas de desigualdad. Mientras más regulación hay, al final de cuentas, más complicado es cumplir la ley y se concentra en algunas corporaciones que se enriquecen, ya no vía mercado, sino vía búsqueda de rentas a través del Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad y creo que el vicepresidente Mike Pence ahí puede jugar un rol muy importante. Es una persona que viene de un estado como Indiana, que es fiscalmente responsable, conservador, muy eficiente, y quizás las lecciones suyas puedan servir para flexibilizar y relajar un poquito en materia tributaria y mejorar la competitividad de los Estados Unidos, ¿no? El otro tema que se impulsó bastante y que ha sido cuestionado es el tema de la ecología, digamos, el tema de preservar el medio ambiente, digamos, y que de alguna forma ha sido cuestionado también por el presidente electo. ¿Qué es lo que se puede esperar en materia, digamos, de las regulaciones que se han impulsado en los últimos años y del costo que pueda tener para el mundo eso? Bueno, yo creo que como todo debe haber un balance. No es que uno esté en contra de la protección del ambiente y respetar la ecología y preservar el ambiente natural para las generaciones futuras, pero tampoco puede ser una cuestión donde se tomen estas decisiones sin considerar principios económicos. Y en ese caso, Estados Unidos también está en una situación complicada frente al resto del mundo porque a nivel de producción de gases de invernadero, calentamiento global, es bastante responsable a nivel global de lo que sucede. Entonces, pretender que Estados Unidos desatiende ese liderazgo y ese papel que tiene que jugar, me parece que es difícil que el mundo lo vaya a tomar de una manera graciosa y no exigirle a los Estados Unidos. Lo que sí considero es que todos los lobbies que durante mucho tiempo han estado amparados por esta agenda demócrata, creo que van a sufrir un retroceso en el avance de este tipo de temas. Algo que lo vamos a ver dentro del propio Estados Unidos y lo vamos a ver fuera de los Estados Unidos. Yo sí miro un retroceso en el discurso que ha prevalecido, sobre todo en Latinoamérica, que es la región que más conocemos, bajo el amparo de la agenda demócrata. Y en ese sentido, si bien no creo que se vaya a abandonar todos los esfuerzos que se están haciendo, sí va a haber una moderación, porque claramente un partido republicano no va a estar dispuesto a aceptar discursos extremos, y creo que hace bien meter un poco más de noción económica y prudencia y no simplemente estar prohibiendo y atacando cuestiones porque van en contra de una agenda que nos sale del corazón. O sea, yo creo que ha habido mucho corazón y poco cerebro en muchas cosas que se han hecho. Creo que hay que meterle más cerebro sin abandonar la parte blanda del corazón. Y una cuestión aquí importantísima que no hemos discutido: Estados Unidos tampoco se puede cerrar a lo bestia cuando es el principal país deudor del mundo. Entonces, si se va a cerrar y cierra su cuenta financiera, entonces que vaya viendo cómo va balanceando sus cuentas fiscales. Porque si no acepta negociaciones con nadie en el mundo, no creo que los chinos y los saudíes vayan a estar dispuestos a estarle prestando dinero para que financie sus déficits fiscales. Digo esto en relación a los impuestos. Creo que sí va a haber una moderación en cuanto a la política tributaria, pero también tiene que haber una moderación del lado del gasto. Porque si no, caeríamos en una inconsistencia de seguir dependiendo de la deuda, lo cual, en cierta manera, compromete a Estados Unidos de seguir manteniendo un modelo de globalización donde él puede colocar sus excesos de gasto en el resto del mundo a través del uso del dólar y a través de la deuda. Entonces, considero que lo que vamos a ver es una moderación. Yo más tomaría la victoria de Trump como una derrota del discurso contrario. Lo que pasa es que en Estados Unidos no había un Jimmy Morales por quien votar que no representara un interés distinto. Pero más, a mí me parece que lo que se derrotó es ese discurso y esa agenda demócrata, creo, llevada a un extremo de radicalismo y absolutismo que a mucha gente le molestó ya después de 8 años. Cuando se entra a la presidencia como lo hace Donald Trump, digamos, con un discurso tan incendiario, donde se hacen muchas promesas, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad, mejor dicho, de que dure 2 periodos como presidente? Eso va a depender mucho de la forma que se implementen sus promesas. Pienso que tiene, bueno, ahorita será un gobierno nuevo, habrá que ver cómo se va desarrollando a lo largo de los 4 años.
y bueno, ya sabremos si la gente, después de que él cumpla sus promesas, que siento que tiene más probabilidades en el tema económico, de empleo, generación, empresa. Ahí es donde vamos a ver realmente si la gente lo va a reelegir para otros 4 años. Perfecto. ¿Licenciado? Sí, lo mismo, ¿no? Depende mucho de qué tanto entregue él, ¿no? Si él logra entregar algún resultado palpable para el electorado americano, sin duda tiene muchas posibilidades. De lo contrario, yo lo veo difícil. Y ahí es donde digo que también va a tener que moderarse. Quizás el tema económico puede ser su fuerte. Creo que es, a los ojos del elector, el tema principal. Y si le entrega algo en materia de crecimiento económico, empleo y tal, creo que se puede reelegir. De lo contrario, creo que tendremos otro, quizás demócrata en la casa, ¿no? Bueno, yo creo que al final esta elección ha generado preocupaciones en todo el mundo, digamos, y el debate. Hay muchos pronósticos, muchos escenarios. Veamos cuál se va a cumplir finalmente y ojalá que, digamos, los peores escenarios que se puedan imaginar no se cumplan y simplemente sean, digamos, un pesimismo sobreexagerado, digamos. Pero, en fin, muchísimas gracias por esta discusión. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿qué cree que pasará con los migrantes en Estados Unidos después del resultado de las elecciones? En Facebook, Carlos Raúl Pérez comentó, habrá que esperar, porque las decisiones al final las autoriza el Congreso. No es solo decirlo que hacerlo, toma tiempo. Mario Gabriel agregó por Twitter, lo mismo de siempre, seguirán deportando a miles y otros miles llegarán. La situación se pone más dura, pero el muro no impedirá.